Bueno, primero que nada, gracias por invitarme y por esta idea que fortalece la celebración, o comienza, si querés, con la celebración de los 100 años, pero en realidad estamos en el futuro. Esa es la verdad, estamos en el futuro de la radio, que viene desde hace ya algún tiempo. Eh, Les quiero contar una breve prehistoria de esas cosas que a uno le van pasando, ¿no? Eh, Cuando se hablaba del mundo del Internet y todo, en los principios de los 90, algún día todo el mundo va a estar conectado con esto y con lo otro, eh, aquellos que estábamos por ahí produciendo alguna radio, haciendo programas de radio, y por esos años de 90 donde trabajé mucho en el tema de producción de discos, de música, eh, uno imaginaba de qué manera uno puede conectarse con la gente y saltar algunas de esas cosas que te hacían difícil conectarse con la gente. Cuando me refiero a eso, me refiero a que las estructuras tecnológicas o de producción estaban en manos de privados, estaban en manos de empresas muy grandes en muchos casos, y, y todos aquellos que teníamos una inquietud, que íbamos a esas empresas grandes y golpeábamos la puerta 2, 3, 50 veces y decíamos, bueno, no les gusta lo que hago, no entienden lo que quiero hacer, lo que yo quiero hacer está adelantado a lo que las empresas o a lo que el negocio le interesa. Y, en el mundo del independiente, en este mundo que de a poquito arrancó, surgió cuando los músicos pudieron empezar a hacer algo, algo propio sin depender, aunque sea metiendo plata en su bolsillo, la mano en el bolsillo, o armando un show para poder fabricar 200 discos, 400, 500. Porque los medios que necesitan solamente personas, como el teatro, ya habían inventado su sistema de cooperativa y ya funcionaban. Pero los medios que necesitamos una tecnología, o aquellos que necesitamos a través de la tecnología contar lo que hacemos, estábamos complicados. Desde el mundo de los músicos o de la producción de músicos empezaron a aparecer algunas grabadoras de CD y algunas poquitas este, prensadoras de vinilo que las grandes empresas dejaban de lado, y podíamos hacer algunos discos. En ese mundo, cuando apareció la internet, si se acuerdan, lo primero que encontramos los músicos independientes o aquellos que producíamos fue un camino para poner en algún lado nuestros temas y conocer o poder escuchar música de otro lugar del mundo sin pagar. Después vino la industria que aprovechó que funcionara el sistema para después hacerse dueño. En esos años, y estoy hablando del 99 o 2000, un tipo que admiro mucho, que se llama Nico Camarasa, que es uno de los diseñadores más impresionantes que tenemos de gamers, de juegos digitales, me dice, Alejo, ¿por qué no ponemos una radio por internet? Ni siquiera el término online creo que estaba ajustado. Y yo imaginaba una radio por internet en un lugar donde todos los músicos independientes o aquellos músicos a los que se les había devuelto el contrato de los sellos discográficos pudiera hacer estar su música. Me entusiasmé, me junté con un técnico, ¿viste? Que ustedes ya lo saben, pero he trabajado con ingenieros de sonido toda la vida, pero son como marcianos, ¿viste? Son como gente que tiene un mundo que a veces se te hace medio inaccesible, ¿no? Y aprendes a convivir con ellos,
o te dedicas a estudiar, no hay tutía. Y entonces me junté con alguien que me decía, no, si nosotros podemos con un servidor así, ahora hay una banda muy chiquita, pero se puede transmitir y qué sé yo. Y paralelamente a eso, armé un proyecto que le llevé a la cámara del disco para decir, se podrían escuchar o poner a disposición de la gente las canciones y que la gente las escuchara por internet. Vino la Argentina, su crisis terminal del 2001, etcétera, etcétera, y el mundo nos agarró, ustedes son más pendex, pero nos agarró tratando de sobrevivir, tratando de sacar adelante determinadas cosas, tratando de defender las cosas en las que uno cree, y, y la posibilidad de entrar a Internet también nos empezó a aparecer a los que buscamos nombres de radios en Inglaterra, en esto, ¿no? Yo siempre como DJ, yo empecé en los años 70 y eran años muy difíciles para conseguir la música. Entonces, y para tener la información de los artistas, de la música, entonces yo seguía mucho publicaciones que hacían las universidades, porque las universidades mostraban, yo descubrí a YouTube, a Inexcess, a un montón de bandas, gracias a que en las radios de algunas universidades llevaban el disco y pasaban. Y yo los pedía y así lo fui descubriendo. Y entonces, cuando viene toda esta etapa, empiezo a ver que empiezan a aparecer radios de la universidad que uno se podía conectar, se te cortaba tu internet, se te cortaba la transmisión, pero de repente, como pasa con la tecnología que avanza, que avanza, que avanza, se empezó a transformar en una realidad. Y el mundo oficial de la radio, las radios AM, las radios FM, empezaron con las redes, empezaron a darse cuenta de que su programación también tenía que estar en streaming, también tenía que estar al alcance de aquellos que se sientan en una computadora porque trabajan 6 horas, 8 horas y conectan en algún lado para tener un poco de música, de aquellos que tienen después vino la cosa del teléfono u otras maneras de acceder. Pero lo importante es que a la sombra de esa tecnología que iba desarrollando, empezaron las radios online. Y cada uno lo empezó como una solución a yo tengo ganas de hacer esto. Muchos de los míos, de los DJs de la electrónica, encontraron en la radio online el mejor camino para hacer los sets y ponerte a hacer música o contactarse con DJs de otros lugares del mundo. Pero creo que lo más importante es que la radio online, antes de ser lo que ya ustedes con Cadero ya armaron con una fortaleza que permite pensar fuertemente en la radio del futuro. Antes de eso, entramos a la radio online casi por una necesidad que tiene que ver con lo que nosotros soñamos, con la creatividad, con encontrarte con 4 amigos, o alguien que está en la secundaria, o alguien que te traen y decís, che, qué buena idea, ¿y qué hacemos? Y no sé, por ahora pongámoslo acá, porque nadie lo quiere, nadie lo paga, pero es lo que yo quiero hacer. Entonces, es esa linda cosa que te pasa cuando uno cree en algo, ¿no? Cuando uno cree en algo que es creativo, que busca emocionar, que estás convencido que a otra gente le va a interesar. Entonces, en ese momento decís, bueno, che, si pongo una radio online, o mira, hay una gente acá en el barrio que puso una radio online, y vos les llevás tu idea y de repente dice, mira, está bueno, ¿por qué no hacer los domingos a las 2 de la mañana? Bueno, a las 2 de la mañana y arrancás con lo tuyo. Creo que esa prehistoria es muy linda contarla hoy por la fortaleza y por la cantidad de radios online y porque somos fans o tenemos en nuestro random un montón de emisoras que tenemos guardadas porque sabemos que a tal hora hay algo que me interesa
o por los que estamos por ahí hoy en una situación de tomar decisiones artísticas, decís, pará, acá está lo que viene. En muchas radios online está lo que vamos a estar escuchando en los próximos años, en gente nueva, creativa, que tiene ideas, y uno como programador tiene que aprender a mirar un poco eso, tiene que decir, ¿dónde está la nueva generación? ¿Qué es lo que está sucediendo? O apareció un flaco que cuenta cuentos, eh, no sé, hindúes y le pone una musiquita que es hipnótica. Si pará, es verdad lo que me está contando, lo tengo que escuchar. Y eso está bueno. Y resumo acá porque si no hablo mucho, cuando a alguien se le ocurrió que podía ser el director de Radio Nacional, yo sentí una gran emoción, una honra, la verdad les reconozco, es algo muy importante para cualquiera. Y entre las primeras cosas que surgieron es pensar el año que viene, esto fue en diciembre, fines de diciembre, el año que viene son los 100 años de la radio. 100 años de la radio argentina, pionera, que tiene una historia asombrosa, increíble, realmente tan rica como somos nosotros. En vez de ocuparnos realmente de las cosas que fortalecen y que nos dan la identidad de argentinos increíbles, siempre estamos buscando el pelo al huevo, en vez de decir, pará, esto hacemos nosotros. Entonces cuando uno mira para atrás y ve 100 años de Radio Argentina y ves todos los maestros que la crearon, que la hicieron y que aún hoy, cuando uno le presta atención, 2 segundos a Héctor Larrea, o, no sé, o alguno de los históricos, o Lalo Mid, aprendés, todavía te emocionan, todavía te pasa algo, ¿no? Y cuando empezamos a armar en enero la celebración de los 100 años, estaba obviamente todas las radios tradicionales y después empezar a incluir todas las radios del resto del país, las radios universitarias, y empezar a armar el listado de todos los que íbamos a incluir. Y pasó lo que pasó. A mitad de marzo apareció la pandemia esta, y antes de pensar en los 100 años de celebración, un día tuvimos que salir a resolver o a darle el soporte con la radio al Ministerio de Educación para las clases de los chicos, para que no pierdan las clases, y ahí aparecieron las radios online, generosamente aportar lo suyo, las radios comunitarias, las radios rurales, y todo esto que habíamos empezado a trabajar con un grupo muy especial, con Gaby Mambretti, gente muy amante de la radio y de la producción, adelantó que las radios online empezaran a trabajar, que empezáramos a trabajar juntos sobre un tema primordial, que es que los chicos tengan clases. Pero lo más importante que yo valoro de esta celebración de los 100 años es que se percibe que la radio está viva, que la radio tiene una fortaleza y va a seguir siendo elegida por todas las personas. No sé, existirán pantallas de 5G, no sé, todo lo que te puedas imaginar, pero esto de transmitir la voz, la energía de un productor, la búsqueda de una canción, la creatividad, el espacio que tiene la radio, la posibilidad de desarrollar, de que no tengas que cortar, la posibilidad que el que te llama o el que te hace una consulta o una pregunta o te dice algo, sabe que estás, me parece que eso es inherente a nosotros, a los humanos, y demuestra en este segundo centenario que estamos más vivos que nunca.
a raíz de eso, cuando hicimos, por lo menos, empezamos a hacer la celebración de esos 100 años con ese evento donde juntamos algunas glorias en el Coliseo y todos ustedes se unieron para transmitirlo, y aquellos que tuvimos a cargo esa celebración fue realmente muy bien recibido el apoyo de Cadero y todas las radios. Así que simplemente en esta celebración de los 100 años, en este conocernos un poco más, en este pensar hacia dónde más vamos, y teniendo en cuenta una cosa sumamente importante, que para un transmisor de FM el límite son 30, 50, 60 kilómetros, para uno de AM muchísimos más, pero para una radio online no hay límites. Y creo que esa es la otra cosa fantástica de una radio online. Por eso digo que es la radio del futuro. Estamos en todos lados, en cualquier rincón del planeta, en la hora que vos quieras, y desde cualquier lugar te pueden hacer una consulta, decirte algo y hacerte crecer artísticamente. Así que simplemente quiero agradecerles mucho el apoyo que nosotros desde Radio Nacional sentimos con ustedes, y viceversa, que sientan que Radio Nacional es un espacio donde somos pares, donde trabajamos pensando en una mejor radio, donde nos hacemos falta uno con el otro, cosas que hacemos nosotros le pueden servir a ustedes, muchas cosas que hacen ustedes nos pueden servir a nosotros, así que simplemente en este conversatorio abro la puerta para eso, para buscar más puntos en común y para ser optimistas. En un mundo raro, difícil, como el que nos viene tocando, claramente creo que tenemos que ser optimistas, creo que tenemos que pensar que tenemos la suerte de estar en un medio de comunicación, tenemos una misión que es estar cerca de la gente, acompañarlos en todo sentido. Aquellos que vibran con el programa, pero aquellos que también están lejos o están solos, que tienen un lugar. A veces, como yo le explicaba hace un par de semanas a una gente de Alemania, y le decía, hay lugares del mundo donde solamente 2 pilas te comunican con una radio portátil y vos sabés qué pasa. Este don especial que tiene la radio, yo creo que en las radios online tiene realmente gran parte de lo que puede escribir la historia en estos 100 años que vienen. Así que simplemente agradecerle que me escucharon un poquito, estoy atento a ustedes y además felicitarlos, porque Cadero desde una ilusión se transformó en una estructura sumamente valiosa, necesaria, y que lo que va a hacer es ser una buena plataforma para seguir creciendo. Bueno, Alejandro, gracias primero a vos y a todo el equipo. Hiciste la prehistoria perfecta de la radio por internet, Sí. Acá viviendo ya lo que es el nuevo centenario, y gente de radio conversando sobre música y radio, 2 industrias hermanadas. Total. Y bien hacías ese recorrido que hiciste, también de la Argentina de los toboganes, tiene mucho que ver con lo colaborativo, con lo creativo, con este talento humano que tenemos las argentinas y los argentinos, y que en radio y en la industria de la música también se ve muchísimo este trabajo de manera colaborativa y co-creativa, como llamamos nosotros también. Y me quedé pensando en esta cuestión de la vanguardia, ¿no? O de picar un poquito antes en estos equipos de creativos, de autónomos, que van gestionando ideas, como vos hacías recién la descripción de la industria de la música, y cómo eso después va marcando un camino, y cómo la industria se va formando a partir de esos primeros aceleradores o los que introducen esas nuevas formas de emprender. Súper interesante porque el ecosistema sonoro, que incluye todas las formas del audio, no solo la radio,
nos desafía todos los días, a cada uno en sus radios, en sus producciones, a pensar de qué manera, desde el presente, mirándose al futuro, podemos mejorar nuestras producciones para que justamente no se pierda lo más lindo, que es el sentido social de la radio. Y que en un año tan particular y tan vapuleado como este por una pandemia, ha tenido un rol social brillante y central, y lo ha puesto en un contexto de centenario, ni más ni menos, donde las radios se terminan transformando en radios de pueblo, las radios educativas, las radios como servicio, como concepto fundamental, y esto no es menor. No importa si la radio tiene o no fines de lucro, lo importante es el sentido social de quienes lo hacen y también de quienes participan, porque el oyente hoy es un actor clave y está incluido dentro de la vida de la radio como prosumidor y como marcador de agendas, de tendencias, de temas que le interesan, de vivencias. Y esto se vio mucho en pandemia, la soledad, cómo ha desatado también cuestiones que tienen que ver con el aislamiento, con la psiquis, y cómo la radio acompañó y también generó rutinas. Algo valioso de la radio en todas sus tecnologías, AM, FM, onda corta, online, nativa, es que ha logrado mantener estas rutinas que se fueron desdibujando porque los chicos no iban al colegio, porque la gente no iba a su trabajo, esa idea de subirse al auto y poner la radio o encender el celu para escuchar, se fue perdiendo en nuestra cultura, digamos, de pandemia. Entonces, bueno, como que los chicos entender que a las 8 había que escuchar la clase y el que no llegaba al vivo, saber que lo podía recuperar por demanda. Entonces también el sentido de una radio por demanda que pone en valor esos contenidos para que los argentinos y las argentinas lo escuchen cuando quieran. Vemos acá como la tecnología empieza a jugar a favor del desarrollo de la radio, vemos también que siempre estamos hablando de lo mismo, de las historias, de los relatos, de la información, del entretenimiento, de la educación. Pasaron 100 años, pero seguimos conectando con esas voces, con esas historias, con esos momentos compartidos con la cultura, ni más ni menos. Entonces, bueno, para nosotros es una celebración que va a durar mucho más que lo que fue el mes de agosto, el centenario lo estamos transitando, ahora con ganas también de empezar a vernos de manera presencial con todos los cuidados del caso. Hasta ahora, hasta hace un ratito nomás, estábamos todavía con el aislamiento, así que contentos de saber que vamos a terminar el año por lo menos pudiendo levantar una copa o brindar por aquellos que también han perdido familiares y demás. Pero bueno, volviendo un poco al corazón del conversatorio, si te parece, y teniendo en cuenta que tenemos distintas experiencias de emprendedoras y emprendedores que están en diferentes puntos del país, donde han decidido no esperar a que los medios lo vayan a buscar, sino tomar riendas en el asunto e ir a formar sus propias emisoras. Pero bueno, hay algunos criterios en común y muchas diferencias porque son todas propuestas temáticas. Esto es algo propio del ecosistema de este momento. Si bien están las radios generalistas, que cubren todo el espectro de información, de actualidad, que está muy bien, hay una forma también más específica que están tomando las radios online nativas que tiene que ver con las minorías, con los temas puntuales, con la hipersegmentación. Entonces hablamos, por ejemplo, que dentro de la categoría de radios culturales hay muchas propuestas diferentes que cubren distintas necesidades de muchas audiencias, no de una sola. Entonces, ahí tenemos un panorama mucho más desafiante para la creatividad y también para lograr que nuestros contenidos sean elegidos para destacarnos, para sobresalir dentro de tanta información. Y esto supone poner en marcha estrategias para pensar cómo desarrollar por un lado la emisora y cómo generar contenidos que sean más específicos a lo que están buscando esas audiencias. Bueno, toda esa tarea que parece algo abstracto, en realidad es la vida cotidiana de nuestras radios. Nosotros llegamos y pensamos cuál es la grilla de producción del día, de cada producción, cómo se va a difundir, cómo se va a usar cada plataforma, si va a ser un streaming, si va a ser por demanda, cómo se usan las redes sociales en función de la propuesta de valor que tiene cada emisora. Así que hoy la idea es compartir, yo no voy a hablar tanto como en otras oportunidades, vamos a compartir las experiencias de propuestas diferentes que siempre en Cadero tratamos de compartirlas para que vean y visualicen que no hay una sola forma de hacer radio, que hay muchísimas, y cuanto más singular es, cuanto más personalidad e identidad tiene, también las audiencias lo valoran y lo destacan. Así que a mí me gustaría arrancar dándole la palabra, si ella está de acuerdo, Martina Espadafora. Ella es justamente gerente de programación de radiobar.rocks, una radio cultural que está en Belgrano. Bueno, Martu, si querés abrir tu micrófono, contanos un poco la propuesta de Radio Bar y cómo, que bueno, fue migrando a otras formas. Hola Jessy, primero hola a todos, muchas gracias por la convocatoria y por siempre tenernos en cuenta. Como bien decías, fuimos
de las primeras así, pioneras en marcar lo que es la radio online nativa. Nosotros hace ya casi 7 años que estamos en el barrio de Belgrano, y nuestra propuesta nació, se podría decir que inspirados por Badía, genio de la radio, si los hubo, y los hay, y los habrá, con esta idea de ver radio, de la imagen de radio, creando un radiobar. No solo venía a escuchar radio, sino que venía a ver cómo se hace un programa de radio, cómo es un programa de radio en vivo, manteniendo el formato clásico que conocemos de radio, por más que se transmitiera de manera online. Y pandemia mediante, nos tuvimos que adaptar a un montón de situaciones, pasamos por streaming de Instagram, que nos dimos cuenta que la verdad que no nos funcionaba mucho para difundir nuestro material, y hoy por hoy estamos con un formato más on demand desde YouTube, haciendo mucho hincapié ahí. Si bien difundimos la programación a través de nuestras redes, haciendo mucho hincapié en Instagram, pero transmitimos desde YouTube, sí, con un vivo, pero confiando en esto, en el on demand, de que el contenido quede colgado ahí y que el usuario, que el oyente pueda acceder al contenido que quiera, cuando quiera, que lo escuche a su tiempo y que elija qué es lo que quiere consumir. Bien, y el perfil de la radio, porque si bien es cultural, ustedes apuntan a todo lo que es emergente, ¿no? Contanos un poquito cuál es la diferenciación de Radio Bar. Nosotros estamos súper abocados a lo que es la cultura independiente. Quisimos darle una identidad al barrio de Belgrano. Hay programas que difunden lo que pasa en la comuna, le damos una voz al emprendedor de la comuna, al vecino, a todo lo que sea la cultura dentro de la comuna, y a la cultura independiente, esa cultura que el mainstream no mira, y aquel que como nosotros y que como nuestras producciones se autogestiona y le empuja y hace las cosas a pulmón. Nosotros apostamos mucho a eso. De hecho, bueno, nuestras producciones son autogestionadas, cada conductor produce su propio contenido, obviamente con nuestro apoyo. Nosotros estamos ahí apoyando y comunicándonos todo el tiempo con los conductores para lo que necesiten. Pero bueno, eso demanda una preparación, son envíos semanales, demanda una preparación semanal enorme y un laburo de producción y de preproducción gigante, y no son programas segmentados, por más que cada uno tenga su horario. Somos un gran equipo, todos colaborando entre sí, pasándonos cosas, pasándonos contenidos, contactos y demás, para que la cosa gire y realmente podamos llegar a nuestro objetivo. Después vamos a hablar de producción. Primero vamos a arrancar por el perfil de los directores, de los perfiles de las emisoras, así después ordenamos toda esta información. Y me voy a quedar con el concepto que tiraste al comienzo, que es clave, capacidad de adaptación en plataformas. Vamos a ir haciendo como un checklist. Ese es un punto clave, el que dijo Martu, y esta idea de la voz digital, ¿no? Cómo llevar la radio a las plataformas, a las aplicaciones, pensar también que hay un público que todavía no accede a toda la conectividad, pero que se va a ir trabajando en la infraestructura. En la medida que esto avance, también va a ser un beneficio para todas las radios online. Ahora me gustaría viajar hacia la Patagonia, a la ciudad de Neuquén, conocer la propuesta de Descubrí tu Destino, una radio temática de turismo, pero qué mejor que una de sus directoras, porque es directora asociada, nos cuente, Andy, cómo es la propuesta de tu radio y, bueno, cómo trabajan día a día con el perfil de la emisora. Bueno, buenas tardes a los compañeros y a las compañeras. Gracias por este conversatorio, por la invitación. La verdad que en el festejo de los 100 años es importantísimo y súper valiosos estos espacios. Y bueno, desde la Patagonia poder estar ahí presente es un honor para nosotros. Y Descubrí tu Destino es una radio joven, con un perfil joven, ambos socios fundadores, somos los dos jóvenes. Y sobre todo, la idea es un poco marcar y mostrar la cultura local, la cultura neuquina y de la Patagonia hacia el mundo.
sobre todo los emprendedores, que son una pata fundamental en las economías regionales y que también son muy importantes en la industria turística, que es la segunda industria económica de la provincia, y con perspectiva de género, ¿no? Básicamente nos focalizamos en que en todos los programas, en todos los contenidos que hagamos haya perspectiva de género, haya paridad de las personas que integramos cada espacio. Es una lógica que, bueno, un poco nace desde que se fundó Descubrí, que somos 2 socios, una mujer y un varón, y la idea es mantener eso en todas las producciones. Y un poco, bueno, la pandemia nos ha llevado a convertirnos en vidriera de emprendedores, que lógicamente, si bien la pandemia afectó a varios rubros, por ahí los emprendedores, emprendedoras, artesanos, artesanas, productores y productoras que quizás vivían de ferias, más que nada su venta principal eran por ahí las ferias. Con la pandemia esto, bueno, obviamente no se pudo llevar a cabo y dimos como ese giro, como esa posibilidad de brindar ese servicio, como comentábamos, ¿no? Que tiene como base la radio, brindar un servicio y hacer difusión de aquellas personas que por ahí fueron más afectadas, siempre trabajando en lo que son las economías regionales, los emprendedores de triple impacto, que también son súper importantes hoy en día, aquellos emprendedores y emprendedoras que tienen como una mirada más sustentable, que bueno, recordamos como Neuquén es un destino turístico, cuidar la naturaleza y el medio ambiente también es fundamental, así que un poco esa es la perspectiva que tenemos desde Descubrí tu Destino y también trabajando en lo que son las mujeres, lo que hemos vivido las mujeres también a lo largo de la historia. Hay como 2 o 3 programas bastante definidos que muestran lo que fue el paso de la mujer, ¿no? Y cómo de a poco la mujer se va insertando, a pesar de que muchas veces vivimos por ahí desigualdades o estereotipos o imposiciones socioculturales, cómo, bueno, de a poco nos vamos insertando y ocupando esos espacios que son fundamentales. Así que esa es un poco la idea que transmitimos desde Descubrí. Y bueno, como comentaba la compañera Martina, también trabajando mucho en lo que es el contenido on demand, si bien todos los programas que hacemos son en vivo, algo que nos marcó mucho la audiencia fue el contenido on demand. Habíamos comenzado por ahí con solo dejar en Spotify, tuvimos que incorporar también trabajar con YouTube, porque no todas las personas tienen Spotify. Así que, bueno, YouTube es mucho más accesible, no necesitas tener una cuenta para ver el video, así que también todas las producciones que tenemos, que salen en vivo, después quedan disponibles. Bien, ya vamos a hablar de producción, vamos solo por la dirección ahora. Y hablando de radios y de pasiones, no podemos dejar de hablar de fútbol, y una radio temática con la azul y oro, Cadena Ceneice. ¿Cuál es la propuesta? Porque no nos queda claro de qué va la radio online. Bueno, Andy es periodista, yo soy técnico, a nosotros los técnicos nos cuesta un poquito más por ahí soltarnos un poco. Después cuando nos soltamos hablamos hasta por los codos, ¿no? Pero bueno. Bueno, Cadena Ceneice nace por una necesidad de empezar a mostrar otras voces de Boca, otras voces que no tenían visibilidad y que por ahí a veces al periodismo partidario se lo toma como no es periodismo y en realidad se hace periodismo de la misma manera, con un poco más de pasión, pero si la pelota pega en el palo y se va afuera, el periodista no te va a decir que la pelota entró. Lo va a hacer con objetivo y cumpliendo su tarea de periodista. Bueno, entonces nació como la necesidad y de empezar a mostrar otras cosas. Por ejemplo, en Cadena hay muchas mujeres trabajando, muchas mujeres opinando de fútbol, de otros deportes, de otras disciplinas. En Cadena se le abrió el lugar al barrio, el lugar a la cultura del barrio, porque Boca por mucho tiempo, uno más allá de ser comunicador, es socio del club, entonces nosotros queríamos mostrar ese lugar. Mucho tiempo se le hizo creer a los hinchas de Boca que Boca era solamente fútbol, y Boca es más allá de eso. Es un estilo, es un barrio, es una idiosincrasia, es popular.
Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de hacer desde Cadena Ceneice, y bueno, gracias a Dios los oyentes, los auspiciantes, los profesionales nos fueron acompañando, y hemos creado y nos hemos diversificado y hemos armado otras cosas más allá de nuestra radio online. Nos hemos convertido en una productora de contenidos Ceneices, más que una radio online, y con el apoyo, bueno, de la cámara y de todos los que hacen Cadena Ceneice. A mí me cuesta un poquito más hablar, así que usted me pregunta y yo arranco. Pero el concepto de radio móvil también, ¿no? Esta posibilidad de la radio online de llevarla donde uno necesite, agarramos nuestro kit. Contá un poco qué pasa en las canchas cuando no había actividad y no estaba la pandemia, qué pasaba con la radio, cómo salía a contar los partidos, las historias, los torneos. Exactamente. Nosotros hicimos de la radio una radio andante. Cadena Ceneice, más allá de que tiene un estudio fijo, donde hay un bostero, nosotros organizamos una transmisión, un evento, hemos transmitido las maratones de Boca, eventos culturales, eventos del movimiento Quiquela Martín, estamos donde están los socios, estamos donde hay alguna actividad musical que tenga que ver con Boca y relacionado con Boca. Cubrimos actividades que por ahí para el común de la gente no saben que en Boca hay y que hace mucho tiempo están, y por ahí los medios solamente están atrás del lío o de otras cuestiones que por ahí nosotros en Cadena tenemos la suerte de visibilizar y llevársela a los bosteros que por ahí no conocen que hay cierta actividad. Tenemos programa de nuestras peñas. Boca tiene peñas a lo largo del país, entonces nosotros lo que hacemos es visibilizar, se llama La Patria Ceneice el programa, visibilizamos a cada una de las peñas y su idiosincrasia, porque a veces no es lo mismo el socio de Boca acá que el que tiene que viajar, que el que comparte un viaje, el que se organiza. La acción social que hay es tremenda en esta pandemia. Creo que de cada terruño fue la acción social. En Boca hay una peña, por ejemplo, la de Venado Tuerto, dentro de su peña convirtió un hospital. Esto por ahí no llega a los grandes medios, pero bueno, desde Cadena lo podemos visibilizar para que los demás lo tomen. Hicieron de su peña un hospital. Pusieron 50 camas y ahí fue fuera de pasión, porque el que podía estar podía ser cualquier persona, tanto hincha o socio de Boca como cualquier habitante de Venado Tuerto. Así que eso es lo que tratamos de hacer desde Cadena. Todos somos profesionales. Más allá de eso, le metemos un toque de pasión, que condiciones que tienen que ser de Boca, ¿no? Está muy bien, fíjense cómo vamos transitando todas propuestas diferentes de radios online nativas culturales, bien segmentadas por industria, por rubro, por tipo de perfiles. Y vamos ahora a la propuesta de Marcos Serrado Gómez con Trend Topic para que cuente un poco el perfil y ya nos metemos en producción. Estamos hablando mucho de cultura y de comunidad. Fíjense, porque después vamos a enlazar todo esto que parece que está suelto. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Antes que nada, dar gracias. Realmente estar sentado acá con tres radios que realmente tienen un perfil cultural también, como decíamos, muy marcado, y que realmente son propuestas que a mí personalmente me gustan mucho. Bueno, también estar junto con el director de Radio Nacional es un gran honor. Nosotros, como radio online nativa, Radio Trend Topic, también surge de una propuesta cultural, y a la hora de pensar la manera, hemos elegido optar por, bueno, un poco esto que se planteaba, ¿no? La facilidad de acceso, ¿no? La multiplataformas, ¿sí? De tal manera que podamos entrar de distintas bocas, ¿sí? Que el acceso sea lo más sencillo posible para el consumidor. Eso nos pareció de inicio fundamental, ¿sí? Por algo muy simple y muy claro y muy obvio prácticamente, pero que no viene de más contarlo, que tiene que ver con la accesibilidad, digamos, la importancia de que el usuario, el oyente o quien sea, llegue de manera rápida tocando tan solo un clic, un botón,
¿sí? Esto que parece tan obvio a veces se nos pierde. Y hemos pensado los contenidos en forma de narrativas transmedia, es decir, todo aquello que no podemos escuchar al aire, o aquello que no se ve, ¿sí?, en el vivo, se accede tranquilamente a través de distintas redes sociales, ¿sí?, y son piezas que son justamente pensadas en lenguaje de esas redes sociales. De esta manera, uno no ve lo mismo en Twitter, que va a ver lo mismo en Instagram, que va a ver lo mismo en un vivo, y bueno, TikTok que hemos sumado en el último tiempo. Entonces todas esas narrativas terminan confluyendo y terminan generando también una identidad propia de Radio Trend Topic. Y bueno, y la pandemia terminaba mostrando esto un poco también, ¿no? La importancia de las ofertas culturales. Imaginemos lo que hubiera sido el aislamiento sin las ofertas culturales. Digo, todo esto para cuando a veces se plantea, ¿no?, que la cultura no tiene valor en sí mismo, o que la cultura, bueno, es un gasto, o bueno, la importancia de las radios online nativas en cuanto a distribuidoras de cultura, ¿no?, generadoras de contenido, a la posibilidad de acercar esos contenidos, digo, porque la mayoría de estos contenidos que se están planteando en los tres casos, no tanto Descubrí tu Destino como Radio Bar, como Cadena Ceneice, bien lo planteamos, quedan afuera del sistema tradicional de medios, con lo cual es sumamente importante, digamos, y la pandemia un poco vino a demostrar esto también, la importancia de la cultura y de las radios online como generadores de contenido y como posibilidad de acercar esos mismos contenidos, esa misma cultura a todo el país. ¿Sí? Bueno, clarísimo entonces ahí el concepto de multiplataforma, de accesibilidad, que un poco es lo que veníamos hablando también. Son ejemplos diversos sobre el mismo segmento que es el perfil de una radio cultural, y la idea era hablar ahora un poco de producción, ya más o menos vemos los perfiles, sabemos que para montar o emprender en la radio online, que es un poco la propuesta de este conversatorio, tenemos que tener la investigación previa de a quién le quiero hablar, quién es mi audiencia, por lo menos una prefiguración, para saber cuál es mi propuesta creativa, mi propuesta de valor, mi tema, mi área, mi segmento bien específico. Una vez que tenemos esa investigación, pensamos qué es lo que queremos contar, cómo queremos que suene nuestra radio, cómo queremos que sean esas producciones. Empezamos a tomar decisiones que van modificando no solo la dinámica, sino también esta identidad, esta imagen de la que hablaba recién Marcos. Pero bueno, ahora hablemos de producción, grillas híbridas, roles profesionales, necesitamos más productores, realizadores audiovisuales, un operador multimedia, empiezan a complejizar estas prácticas internas, que es la vida de la radio, es la cocina, digamos, lo que no se ve. Entonces ahí, bueno, nuestros equipos empiezan a ser cada vez más diferentes, porque necesitamos que sean interdisciplinarios, que no sea solamente el que sabe no solo la parte técnica, no solo la parte creativa, no solo la parte de radio, sino, bueno, cómo conjugamos todos esos perfiles para que la radio crezca y se enriquezca también, ¿no? Porque esto hay que decirlo, el que trabaja en radio, además de ser un apasionado, un radialista, también tiene que ir desarrollando su profesión, su actividad. Pensemos en los jóvenes profesionales que están egresando de las carreras o que están haciendo sus primeras herramientas, sus primeras prácticas en los medios de comunicación. Bueno, ¿qué pueden aportarle a este ecosistema también convergente, ¿no? Entonces ahí empezamos a pensar los equipos de producción, cómo están formados, qué perfiles tienen, qué actividades hacen. Arrancamos por Martina, que nos cuente un poco cómo es pensar las producciones de Radio Bar.rocks, como para también prefigurar esos roles profesionales de los que estamos hablando. Gracias, Jessy, nuevamente por darme la palabra. Bueno, un poco cuando hice la presentación de la radio les contaba que nosotros tenemos nuestro equipo de técnicos y de operadores y tenemos un equipo de producción más global y cada producción, cada programa se encarga de su propia producción. Queremos que ese espíritu por lo independiente, apostar por lo independiente que tiene en general la radio se exprese en cada una de nuestras producciones. Por eso vamos a la cosa más artesanal y más autogestiva. De vuelta, siempre con, no me gusta decir la supervisión, pero sí con la colaboración de nuestra producción general. Somos
todos un gran equipo. Y como decís vos, tenemos sí nuestro encargado de redes sociales, tenemos nuestro encargado de llevar la parte de imagen, tenemos nuestro encargado de operación técnica, nuestro encargado de generar contenidos o ayudar a generar los contenidos, y todos trabajando a la vez, todos trabajando en forma simultánea y todo el tiempo comunicados para lograr que cada programa tenga su identidad propia, pero que sí se note una cohesión y que pertenecemos todos al mismo medio. Bien, y le pregunto a Andy, que anda por ahí también, ¿cómo se piensa la grilla de Descubrí tu Destino? ¿Cuál es el criterio de producción para decir, bueno, este es un contenido que lo queremos tener en la radio? Bueno, la verdad que un poco lo que pensamos en realidad es ver quizás qué hace falta, ¿no? Acá en Neuquén, que por ahí no esté tan difundido, y en base a eso trabajar mucho con la territorialidad, mostrando, por ejemplo, a ver, volviendo un poco al primer programa que tuvo la radio, que justamente fue el programa que se llama Descubrí tu Destino también, que justamente, bueno, era difundir destinos turísticos locales y de la Patagonia, y a su vez a los emprendedores, emprendedoras, productores, bueno, que hacen obviamente al turismo. Y un poco, bueno, en lo que fue pasando el tiempo, fuimos diversificando la propuesta, no solo nos quedamos con ese tipo de contenido, sino que fuimos innovando, ¿no? Y esto que comentaban, bueno, la compañera, y que también comentabas vos, Jessy, que es súper importante el operador multimedia, que sepa hacer todo, porque no es lo mismo por ahí la radio en vivo, que después el contenido que se sube on demand, poder editarlo, poder armar un video que acompañe ese contenido y que no quede por ahí en YouTube el audio estático con una foto nomás, sino que haya una imagen que acompañe ese sonido, digamos, esa entrevista o lo que sea. Entonces es súper importante lo que fuimos trabajando desde Descubrí, es que cada uno de los programas tenga su impronta, tenga su diseño, tenga su propia red social también, que eso lo hemos ido incursionando recientemente, básicamente, y acompañándolo con todo lo que es la parte de la producción, desde el video, las imágenes, lo que se difunde en cada programa, y bueno, atacando justamente por ahí esas necesidades, tanto los emprendedores como un espacio donde las mujeres podamos debatir también, otro de los programas por ahí bastante fuertes que tiene la radio, que es Destapadas, que un espacio... ¿Programa o podcast? ¿Programa o podcast? Es las dos cosas. Es un programa que se armó pensándolo en un formato de podcast, que sale en vivo los viernes a las 21 horas y después queda cada episodio disponible en Spotify, y también ahora lo empezamos a incorporar en YouTube, que bueno, eso está acompañado del video también. Y bueno, cada programa se hace en base a una temática, pero por supuesto, como comentabas vos, Jessy, hace un rato, para eso se hizo toda una investigación con compañeras de acá, de Neuquén, qué veían, qué problemáticas veían en la zona, y bueno, y se fue trabajando eso, se generó un espacio de debate donde también se invita a otras mujeres o a otras personas, mujeres, varones, a participar, a que puedan contar sus experiencias, y un poco eso, desde esa necesidad por ahí todavía insatisfecha, se fue pensando los contenidos de Descubrí. Bueno, hacemos un paréntesis porque quiero despedir a Alejandro y agradecerle bueno, este espacio, este momento. Queda colgado por demanda, así que lo vas a poder, vas a ver cómo termina la charla. Gracias de vuelta. Bueno, no sé qué quieras decir algo antes de retirarte. Muchísimas gracias, para mí un placer escucharlos, decirles simplemente lo que le dije en un momento: estamos abiertos, Nacional está para ayudarnos, está repartido en toda la Argentina, así que seguramente siempre habrá alguien que podrá, básicamente en Neuquén o donde sea, comunicar. Comentarle a Ariel, que soy de Boca, imagino que debes tener los 2 discos que produje de Boca, el Centenario y el de la 12 Canta, que puse los micrófonos con los muchachos de la 12, y si no, están a disposición. Y
Y después, Jessica, que no te pregunte, ¿sos algo de Gastón de los Auténticos Decadentes? No, todo el mundo me pregunta lo mismo, el loco Bernardú. No, aparentemente no, es muy lejano si es así, pero no, directamente no. Bueno, les agradezco muchísimo, tengo una llamada ahora a las 7 y no puedo seguir, pero todo súper valioso. Muchísimas gracias. Gracias, Ale, y seguimos conversando sobre radio. Gracias, muchas gracias. Bueno, Ariel, contanos un poco, vamos a pasar ahora al plano de qué pasa con los editores multimedia en vivo, en redes sociales, en las transmisiones, porque ahí hay un vértigo de la lógica del vivo que es diferente justamente a la situación más controlada de la que hablaba Andy respecto a que hay un contenido enriquecido y que una vez que pasa el programa se produce especialmente para esas plataformas. Los partidos suelen ser agotadores. Otra cosa. Suelen ser agotadores. Sí. La dinámica de trabajo. Los partidos suelen ser de mucha adrenalina y son de mucho contenido todo el tiempo. Goles, jugadas, tenés que poner el gol enseguida para que se viralice enseguida. Entonces, bueno, hay mucho laburo de producción, y bueno, es muy lindo, es lindo. A veces te pasa, a veces generalmente yo llego a casa y tengo que revivir el partido que otros te dicen en la cancha porque tenés muchas cosas que cubrir en el tema de sonido y en el tema de conexiones. A veces, lamentablemente, Argentina no está preparada. Nos ha tocado ir a Brasil, no es tan lejos, y tener conectividad, tener posibilidad de hacer muchas cosas, y acá en los estadios argentinos, salvo el de Boca y alguno más para no nombrar a nadie y hacer sentir a nadie mal, no están en las condiciones como para que la prensa y la modernidad trabajen, lamentablemente. Pero bueno, uno se va adaptando, va encontrándole la vuelta, va consiguiendo otras maneras de transmitir, otras tecnologías, y bueno, uno se va adaptando a eso y utilizas punto a punto. Bueno, esto es más una parte técnica, así que hay una inversión. La gente cree que por ahí la radio online es darle play a una aplicación y sin embargo atrás de eso hay mucho trabajo profesional, técnico, de producción y también de inversión, porque para que el audio llegue correctamente hay inversión en equipo para que ese procesamiento y la calidad sonora le llegue a todos los que están escuchando. Y por ejemplo, nosotros en Cadena no tenemos límite de streaming. Entonces, eso es una inversión. No es que llega a 100 y se te cae la conexión y el oyente 101 se queda fuera de escuchar lo que vos estás transmitiendo. Entonces, para que eso ocurra, hay inversión, tiempo, trabajo, gente dedicada al desarrollo de la aplicación. Entonces, bueno, y después por el lado de lo periodístico es darle una vuelta de rosca y a contar historias, a no hacer lo que hacen todos, de entrevistar y preguntar las tres mismas cosas que siempre le preguntan. Nosotros nuestras charlas son distintas. Cuando los chicos que están en los diversos programas son más contadores de historia, cuentan una historia, no va a la pregunta del jugador pegó, sino que nos metemos un poco más en su vida, en su infancia, en su paso en las inferiores, en el caso de no sé, de las deportistas de Boca, cómo es combinar el deporte amateur con la actividad que paralelamente tienen que hacer para vivir y sobrevivir. Así que bueno, le dimos una vuelta de rosca a lo que generalmente se cree que es el periodismo partidario, que está tan vilipendiado, como que ser periodista partidario es no ser objetivo. O sea, entonces tratamos de dar esa vuelta para que el oyente también empiece a adquirir, y ojalá lo puedan hacer otros, esto no que quede solamente en Boca, sino que lo puedan hacer otras transmisiones y juntarse y unirse para llevar todas las voces de su club o de su institución, que por ahí a veces no tiene la difusión que debería.
Bueno, pero seguimos hablando del corazón de la radio, que son las historias. Acá, bueno, Ariel destacó también la importancia del equipamiento técnico, la tecnología puesta al servicio de la radio, de lo que se quiere contar y de la propuesta, que suene bien, que tenga un diseño sonoro, que suene, que acompañe la lógica también cultural de lo que se espera de un partido o de las historias relacionadas con el club. Vamos al último caso de la ronda, que tiene que ver con Marcos, y bueno, la propuesta de cómo son los equipos de trabajo en la radio. Es una pregunta rara porque yo formo parte de la radio, pero digamos, como para darle un marco, digamos, de roles, más que nada, roles de producción. Bueno, en mi caso yo cumplo Cuando yo venía para acá, de hecho, me preguntaron, ¿vos qué haces en la radio? Y la realidad es que yo tuve que agarrar una noción que no es mía, lo voy a citar a José Fernández, que tiene que ver con el creativo radiofónico, ¿sí? Porque en realidad los roles que manejamos son bastante híbridos. Un poco se mencionaba esto de un operador multimedia. Entonces, un operador multimedia que tenga que prestar atención a 4 pantallas al mismo tiempo, aparte de editar, ¿sí? Aparte de lograr la puesta al aire, aparte de lograr de controlar que el streaming esté saliendo en vivo, ¿sí? Entonces eso ya también requiere un perfil de un operador no tradicional, ¿sí? No un operador que está frente a una consola y aprieta 2 botones y ya está, sino que requiere también un compromiso y un prestar mucha atención a lo que está pasando, porque, como bien hablábamos, al ser una radio visual, ¿sí? Al hablar de una radio visual, hay mucha presencia de contenidos que no son solamente sonoros, que obviamente están pensados para que la gente pueda ver, complementar, ¿sí? Entonces, no es que te va a dejar afuera de lo que se está contando, ¿sí? No te vas a quedar afuera porque el centro sigue siendo el aire, pero sí complementa. Entonces el operador en principio, que es para mí mi forma de pensar en este esquema de medios, es el centro prácticamente de todo, es el corazón, porque si ese operador no está capacitado, o si falla, o si en algún momento no presta atención, todo se viene abajo. Sí, eso me parece súper importante. Y luego hay roles que complementan también, ¿no? Los community managers, los analistas de datos, bueno, el caso mío, ¿no? Los productores. Un poco también tratamos de pensar también sonoramente cómo suena un sonido, cómo adaptarlo, cómo bajarlo, cómo hacer que funcione. Y todo eso es importante destacar esto también, porque si no, queda como que somos tecnófilos o somos amantes puramente de la tecnología. La tecnología son herramientas, en definitiva. Digo, las computadoras son computadoras y las consolas son consolas, y por más equipo moderno que tengamos, si no logramos armar un equipo humano, un equipo apasionado, un equipo capacitado, no va a funcionar. Digo, esto es importante plantearlo. La radio es equipo, la radio se trabaja con equipo y nadie está solo en la radio. Digo, nadie está al aire solo, y es el que lleva adelante o la punta de lanza que logra que todo salga perfecto y nadie más. No, eso es una mentira. Eso es una mentira egocéntrica. La realidad es que en la radio se trabaja con equipos, ¿sí? Se trabaja con equipos y se trabaja con camaradería y se trabaja con solidaridad. Digo, y los egos se dejan a un lado porque lo único que importa es, por un lado, la historia que estamos contando, de la cual un poco hablaba Ariel, y por otro lado, la importancia de que el oyente siga enganchado y siga escuchando y no se quiera ir porque hay 20 personas gritando al mismo tiempo y no se entiende lo que se dice. Entonces, la tecnología es importante, ¿sí? Pero la realidad es que el equipo es el que maneja esa tecnología, digamos. La tecnología por sí sola no funciona, ¿eh? Eso es importante recordarlo. Estás puteada, perdón, quería decirlo. Llegó el día en el que iba a suceder la frase esa. Bueno, roles, equipo, radio, es obvio, pero siempre hay que contarlo y está bueno recordar esto
de por qué hacemos radio. Estamos hablando en el centenario justamente de las radios y se mantienen algunas cuestiones básicas como lo venimos desarrollando. Me gustaría saber si Martu nos puede compartir algún programa que quiera contarnos la cocina de producción dentro de Radio Bar. Bueno, elegir lo que vos quieras y contarnos un poco la lógica de producción, cómo se piensa ese formato y cómo lo llevan adelante. Puede ser el tuyo, te doy una sugerencia. Gracias, Jessy. Creo que es el mejor caso que puedo contar, el más detallado, por lo menos en realidad 4 programas que he tenido en Radio Bar, porque bueno, gracias al espacio me he sacado las ganas de hacer radio y de estar enfrente y atrás de la radio. La verdad que fue mi manera de aprender. Empezó con la idea de generar un espacio joven dentro de la radio, ya que por toda la oferta que estábamos teniendo cultural y musical también, se volcó mucho a un público más adulto, quizás no tan cercano a la tecnología que estábamos manejando, entonces era bueno, acerquémosle la radio a este público que realmente es el que consume las herramientas que nosotros hoy estamos usando, que antes me había olvidado de mencionar que así como invitábamos a ver radio en el bar, también la idea era reproducirlo fuera del bar y usamos mucho lo que fue el streaming de imagen, el Ustream y demás previo a YouTube. Pero bueno, yendo a la pregunta puntual, empezó con esta curiosidad y esta necesidad de acercar lo nuevo, lo actual y lo joven y lo fresco a la radio. Por eso también me puse yo a la cabeza, tomándolo como un desafío y un aprendizaje. Y fue decir, bueno, quiero que sea un programa estilo las radios que se escuchan hoy. Y entender que era ese segmento de música, encontrar un horario que fuera acorde a esos jóvenes, post colegio, y un día donde realmente te invitara a relajarte. Y de ahí, bueno, asumí la conducción, la producción, armando todas las listas el día anterior, hablando con el operador que también era mi coconductor, asumíamos los dos un montón de roles, diciendo esto va en tal lado, aprendiendo a armar grillas. Fue una experiencia tremenda y vivir toda la cocina, hacernos cargo nosotros de nuestras propias redes, nosotros de nuestra imagen, fue hacer radio. Bueno, ahí está, ahí te escuchó bien, Martu. Ahí está entonces el perfil del programa destacado. Me gustaría preguntarle a Andy sobre el podcast de género, si nos quiere contar un poco cómo fue el relevamiento previo al lanzamiento y bueno, en qué estado está, en qué episodio, por qué episodio va, dónde se puede escuchar. Contarnos un poco sobre esa producción y esa mirada muy particular. Sí, totalmente. Bueno, hoy va a ser el episodio 21. La verdad que un poco nació este programa, este segmento, radio podcast, como le llamamos nosotras, un poco de viendo que la pandemia por ahí en algunos casos ponía más a flor de piel algunas desigualdades, de violencia de género, económicas, bueno, de todo tipo. Entonces a raíz de eso surgió la idea y empezamos a investigar, a ver qué temáticas por ahí eran las que más les preocupaban. Nosotros tenemos bastante bien segmentado cada uno de los programas y Destapadas por ahí apunta a un público de principalmente mujeres entre 18 y más o menos 40 años, hay algunas personas que quizás son un poco más grandes, y bueno, y arrancamos por ahí haciendo justamente eso, ¿no? ¿Cuáles eran las temáticas? Y para la producción del programa empezamos, bueno, con la temática por ahí que más votos tuvo, que más personas manifestaron que eran las que más nos preocupaban. Arrancamos con eso y la idea, como comentaba por ahí hace un ratito, era darle un formato podcast, si bien sale en vivo al
al aire, darle ese formato para que sabemos que no todas las personas de por ahí de nuestra edad escuchan la radio todos los días en el mismo horario, entonces que esté ese contenido disponible on demand. Hoy por hoy está en Spotify y bueno, y en YouTube están los últimos nada más. Entonces, bueno, arrancamos así, definimos para cada programa qué temática y en base a eso elegimos una cortina musical, una música de fondo que nos va acompañando y la invitada, que siempre son invitadas mujeres, una invitada justamente que para hablar del tema, ¿no? Que más se acerque a cuál es la, no sé, por ejemplo, temática, bueno, territorialidad y mujeres, bueno, una invitada afines para hablar de eso y para debatir, y lo que focalizamos mucho es que otras chicas o las oyentes, la audiencia, puedan mandarnos sus comentarios previamente o en el momento que los va escuchando en el aire, y también debatir en base a eso, ¿no? Que nos pareció súper enriquecedor escuchar otras opiniones, otras experiencias, y a partir, bueno, de ya cuando estuvimos en el episodio 20 dijimos, ya está, hagamos un Instagram para Destapadas, y arrancamos también dándole esa identidad desde su propia red social. Así que bueno, están todos y todas invitadas a escuchar Destapadas todos los viernes 21 horas, y si no, buscarlo en Spotify como Destapadas. Bueno, ahí está entonces el programa de radio que también está disponible por demanda a la carta. Y ahora me gustaría preguntarle a Ariel, ¿cómo piensa en la grilla de cadena? ¿La piensan de manera anual o por temporadas? ¿Cómo es pensar la grilla de cadena? No, generalmente, bueno, eso es algo que lo hace la parte periodística, lo hace Marce. Tratar de programación, más... Exactamente. La grilla de programación. Sí. Lo hace Marcelo desde la parte periodística. Bueno, tratando de adaptar los contenidos en base a lo que va pasando en todo lo que va ocurriendo con Boca. Nosotros, en las últimas elecciones que se disputaron en el club, nosotros hicimos una cobertura al estilo emisora nacional de una elección nacional. Arrancamos a las 7 de la mañana y terminamos cuando se contó la última mesa. Una cobertura profesional. Exactamente, la cobertura, hicimos 20 y tanto de monedas de horas de transmisión ininterrumpidas, hablando con todos los protagonistas, desde desde el vicepresidente, desde el presidente actual, hasta candidato, desde la figura de Juan Román, Riquelme, hasta gente que se acercó a votar en las elecciones. Así que tratamos de prestigiar todos los productos periodísticamente, con producción, con previa, hicimos un trabajo audiovisual para eso, no solamente fue radial, sino que transmitimos más de 20 horas en vivo con cámara de televisión, con un dron, mostrándole al hincha y simpatizante de Boca toda la elección. Y bueno, así hacemos eso, las conferencias de prensa de Russo, vamos adaptando de acuerdo al fútbol, a las disciplinas. Ahora vamos a volver a transmitir básquetbol. Cuando arranque el torneo de fútbol femenino, tenemos un equipo periodístico compuesto por mujeres que van a relatar el fútbol femenino, como hace 3 años. No es que empezamos ahora con la profesionalización, sino que veníamos cuando el fútbol femenino era amateur. Así que desde ese lado hacemos nuestras producciones, ¿no? Hay una parte periodística, la parte técnica, la parte periodística le pregunta a la parte técnica qué es lo que podemos hacer técnicamente. Y bueno, en la pandemia, al revés de la gran mayoría, nosotros aumentamos nuestras producciones en vivo y bueno, hemos diversificado mucho cadena. Y bueno, estamos en todo el lado multiplataforma también. El que no escuchó el programa lo puede ver desde tanto en Radio Cut o Spotify o bueno, las otras demás plataformas de contenido on demand. Clarísimo. Bueno, un poco lo que veíamos en los informes de coyuntura de la Cámara Argentina de Redes Online, el primero y el segundo que sacamos este año, que la tendencia a los consumos sonoros es creciente en cualquiera de sus formatos, pero bueno, es
un poco esta necesidad también de la que hacía referencia Marcos de conectarse con otro tipo de información que tal vez no sea solo la generalista, sino, bueno, un momento también de interés y curiosidad. Marcos, si te parece, contanos algunos programas que te parezcan rarezas o algo que quieras compartir como para colorear este momento de variedad, diversidad de oferta temática. Bueno, hay varios, pero hay tres puntualmente en los que quiero detenerme. Bueno, Interior Futbolero, porque es una propuesta muy, muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la cobertura del fútbol del resto del país, ¿no? A veces pareciera que nos olvidamos que este es un país de futbolero y es un país de clásicos, digamos, a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, la propuesta de Interior Futbolero, que ya lleva 10 años, ¿sí? De contar historias de club de todo el país, es muy interesante porque, sobre todo pensando en esto, ¿no? Nosotros somos porteños, ¿sí? Por lo menos hablo desde mí, no todos, pero estamos hablando de Trend Topic. Somos porteños, ¿no? Estamos en un barrio bastante céntrico, y a veces se pierde esta perspectiva de entender que hay un país enorme, enorme, con multiplicidad de climas y multiplicidad de propuestas culturales y con fútbol. Entonces, la propuesta de Interior Futbolero de revalorizar los clubes del resto del país, de los cuales muchas veces salen muchos cracks que terminan después jugando en equipos grandes, o tal vez no, pero que son importantes para esa ciudad, porque representan la idiosincrasia de esa ciudad y defienden los colores de esa ciudad, es importantísimo. Entonces, Interior Futbolero es un programa, por ejemplo, muy interesante y muy apasionante, y como digo, ya lleva más de 10 años. También el tema de un programa que me gusta mucho, que es Piensa Radio Arte, que tiene que ver con el sonido de la luz, que es realizado por una justamente, voy a duplicar la palabra, ¿no? Una realizadora audiovisual, ¿sí? Ailén Iglesias, que tiene que ver con hablar de cine, hablar de cultura, hablar de libros, y al mismo tiempo pensar piezas audiovisuales que acompañen todo eso que ella está contando. Y todo eso escapa de la lógica de voy a hablar de la película de la semana. ¿Sí? No tiene que ver con la película de la semana, tiene que ver con lo atemporal y con lo que se mantiene. Y en cuanto a una propuesta de segmentación y también muy, muy interesante, podría mencionar por ejemplo, Los años no vienen solos, ¿sí? Que es un programa de adultos mayores, ¿sí? Que tiene una comunidad muy, muy fuerte. Y vuelvo a lo mismo, a veces uno piensa que después de determinada edad la vida ya está, ¿no? Ya la gente no hace cosas, no sale, no piensa, no escucha radio, no habla, no le interesa, no lee, y sin embargo, bueno, esta es una propuesta muy, muy interesante por ese hecho, por pensar justamente un poco más allá, y en realidad, si nos ponemos a ver los medios tradicionales, la información que hay para una tercera edad muchas veces tiene que ver con el día de cobro de la jubilación y algún servicio que tiene una obra social, ¿sí? Por eso es una propuesta interesante y revolucionadora, porque rompe con todos esos esquemas. Esos tres programas me parece importante destacarlos, por ejemplo. Bueno, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Bueno, interesante, entonces vimos diversidad temática, oferta de contenidos diferenciados, no solo en temáticas, sino también en formatos, en momentos, en canales. Una manera también de tener en cuenta la variedad de contenidos que ofrecen las radios online nativas y que se complementan muchas veces entre grillas y entre radios, valga la paradoja, porque muchas veces lo que ocurre
es este espíritu colaborativo del que hablábamos cuando arrancamos este conversatorio, donde justamente desde el espacio de la Cámara lo que hacemos es promover una red federal de contenidos donde nutrimos y recirculamos aquellas producciones que necesitan expandirse más allá de los límites de sus audiencias y sus emisoras. Entonces, de repente hay un programa, como decía Marcos, de Buenos Aires, que está sonando en una provincia, y de repente un programa local está sonando también en nuestras emisoras, y vamos también intercambiando estas audiencias y estos comportamientos y viviendo todo lo que hacemos, que eso también es un aporte de este momento histórico que estamos viviendo en materia de radiofonía, poder medir cuáles son esos consumos por demanda en tiempo real a través de las redes sociales, pero también estos analistas de datos que vienen a aportar algunas luces, algunas iluminaciones sobre determinados contenidos, que todo esto modifica nuestras lógicas de producción, sobre todo las tradicionales, que uno pensaba temáticas de acuerdo a intereses o públicos específicos, y hoy ya podemos hacer una tarea más exploratoria con algunas producciones y en función de lo que va pasando en la medición de esas audiencias, producir nuevas temporadas o poner al aire online nuevos contenidos que sean de mayor interés. Y esto es experimentación, es medición, no es ensayo y error, porque en realidad son hipótesis que vamos poniendo en circulación, y a medida del análisis de esos datos, que parece algo muy científico, pero en realidad tiene que ver con qué pasa con esas audiencias, qué contenidos están buscando, cuál es esa huella digital que van dejando en las redes sociales y en las plataformas, para qué usamos cada canal, de qué manera, cuál es la estrategia. Habló Martín al comienzo de la experiencia Radio Bar sobre el uso de la plataforma de YouTube, que es muy diferente al uso que hacen, por ejemplo, en Descubrir tu Destino, donde suben posteriormente al programa contenidos enriquecidos. Y ni hablar con la propuesta de Cadena Ceneice, donde el vivo marca el pulso, y las plataformas tienen que estar súper aceitadas en conectividad, en infraestructura tecnológica para que eso no se caiga, para que los oyentes puedan entrar de manera ilimitada. Y también cerramos un poco con la propuesta de Marcos, que tiene que ver con esto de lo transmedia, que vamos contando distintos aspectos de alguna historia, no necesariamente la misma historia en todas las plataformas, que son miradas diferentes de pensar y repensar la radio. Y no hablamos de una radio solo del futuro, hablamos de una radio del presente, una radio que está viva, que es creativa, que se expande, que la vida de esa radio depende de todo el equipo de trabajo y también de las audiencias que cada vez son parte activa e interactiva en nuestras emisoras, porque sin audiencias, por más lindo y bello programa que hagamos, no alcanza, no sirve, no tiene sentido. Entonces, volvemos a las bases de qué es la radio, si no es contar historia y conectar con los momentos de la vida cotidiana. En este caso, contamos experiencias diferentes para que vean que lo creativo está en el ojo de la y el emprendedor. La mirada, el foco, la perspectiva, la propuesta de comunicación, la propuesta de valor que tiene esa radio. Y también estas maneras de funcionar complementarias. Tranquilamente nuestros contenidos pueden estar disponibles no solo por demanda, sino también en otras radios, en una AM, en una FM, entre otras productoras de podcast también, intercambiar contenidos, ni hablar en el espacio de Cadero, que es nuestra forma de funcionar también, donde tratamos de nutrir nuestra red con contenidos de los asociados. Y hablamos de los productores y hablamos de los directores, de las y las también, ¿no? Y bueno, así vamos recreando el ecosistema radiofónico, convergente y digital, tratando de buscarle, digamos, la vuelta a la tecnología, pero ¿para qué? Para contar las historias, que en definitiva es lo que nos interesa. Me gustaría que cada una de ustedes, haga un cierre y haga una invitación a escuchar la radio de ustedes. Vamos a arrancar por Martina, por el orden que ya veníamos teniendo. Aprovecho, Jessy, para agradecerte nuevamente a vos y a la gente de Radio Nacional por la invitación y por este espacio para pensar y repensar nuestras radios en este momento bisagra que estamos viviendo mundial. Nosotros no estamos exentos de eso y es un gran momento para resurgir con más fuerza y con más presencia de la que estamos teniendo, así que gracias por eso. No me queda más que invitarlos a escuchar radiobar.rocks y a invitarlos a sumarse a radiobar.rocks. Nuestras puertas están abiertas, estamos en redes como radiobar.rocks, a sumarse, a apostar a encontrar su voz y de vuelta agradecerles a todos por esto.
Linda propuesta, encontrar la voz. Andy, ahora sí, unas palabras de cierre y dónde los pueden seguir o qué programa querés compartir. Todos. Bueno, primero, de vuelta, gracias. Gracias Jessy, gracias a Cadero y a Radio Nacional también por este espacio. Bueno, gracias al socio, a mi socio Diego, que está ahí atrás bancando los trapos. Y bueno, invitamos a toda la audiencia que nos pueda seguir en redes sociales. En Instagram nos encuentran como Descubrí tu Destino OC, en Facebook Descubrí tu Destino. Bueno, el contenido en YouTube también pueden poner Descubrí tu Destino o Descubrí tu Destino Neuquén. Y después pueden, bueno, descubrí OC en Twitter y pueden también sintonizar la radio a través de nuestra página web, descubritudestino.com. Jueves, sábados y domingos de 19 a 21 horas, Descubrí tu Destino el programa, y los viernes a las 21 horas, Destapadas. Igual si entran en la web están toda la grilla ahí de programación, así que invitadísimos, invitadísimas a escucharnos. Y gracias nuevamente. Bueno, ahí nos conectaremos entonces cuando querramos ver cuál es el plan turístico. Y ahora sí, Ariel Dos Santos Tomé, titular de Cadena Ceneice, algunas palabras de cierre y dónde lo seguimos. Es tan obvio dónde lo seguimos, pero bueno, hay que preguntar. Sí. Googlean Cadena Ceneice, ya que está, y bueno, primero agradecerte a vos, Jessy, a toda la gente de Radio Nacional, que es la radio de todos y todas. Y segundo, importante esto, ¿no? Antes que mencionar nuestro medio, la importancia de estar organizados como radios online, ¿no? La importancia de que el conjunto siempre hace mucho más que uno solo, y que muchas gotitas en un mar hacemos un gran océano. Entonces, la importancia de estar todos en la cámara, de pelear, a veces uno tiene un poco más de tiempo, otro menos tiempo, pero la importancia de estar integrando una cámara que pelea por el bien de todas las emisoras online que hacen un trabajo profesional, a conciencia, con identidad de cada cosa, cada contenido, no sé, desde Descubrí tu Destino, amando y fomentando todo lo que es la Patagonia, y nosotros viralizando todo lo que fuere de Boca. Bueno, la importancia de estar unidos en una organización como Cadero que está atrás de cosas grandes y hasta de las cosas pequeñas, como es que podamos tener un precio en tecnología, haciendo acuerdos para que nuestra emisora pueda tener la última tecnología a un precio más conveniente. Entonces, es importante para el que está escuchando a través de YouTube ver la posibilidad de que a veces uno ve que, ¿y para qué me voy a asociar ahí? Y no, la verdad que en conjunto podemos hacer muchas cosas. Te robo un segundito nada más. La AFA lanzó o autoriza 10 emisoras de radio a ir, entonces nosotros con Cadena y otros medios partidarios de Boca, que son o no son online, algunos son de radios grandes, de emisoras grandes, estamos en la campaña de eso, que es una locura permitir solamente a 10 medios nada más trabajar, que vamos a cumplir todo lo que nos pidan para hacernos, pero que nos dejen trabajar a todos, porque si no, es solamente 10, ¿y cómo elegís 10? De todos los medios que cubren cada cosa, si no terminan siendo beneficiados los medios que por ahí tienen mayor... bueno, vamos por la igualdad de las radios. Por la igualdad de las radios. Me quedo con eso. Me quedo también con la propuesta de Andy, paridad de género. Necesitamos más mujeres emprendedoras, más directoras de radios online, más productoras, locutoras, periodistas. Así que los invitamos desde el espacio de Cadero a que se acerquen a la cámara, que traigan sus proyectos, sus ideas, sus modelos de desarrollo, que los vamos a asesorar. La idea es que puedan poner en marcha sus proyectos comunicacionales. Y bueno, no hay pelea si no hay promoción. Promover, como la palabra lo indica, promover la profesionalización, acompañar el camino del emprendedor y la emprendedora. No le tengan miedo, piensen que hay muchas posibilidades para desarrollarse en sus profesiones, hacer equipos, armar productoras, armar emisoras, trabajar en red. Estamos viviendo uno de los momentos más experimentales, aprovechémoslo, hagamos lo más creativo que podamos para perfilar. Ahora sí le doy la palabra de cierre también a Marcos Arrobo Gómez y ya nos vamos despidiendo porque el aire también es tirano, el tiempo, no el aire, en plataformas así.
Sí, a ver, hay muchas cosas interesantes que se plantearon, ¿no? Y que incluso habló Ariel acerca de la importancia de la organización, ¿sí? Muchas veces es una palabra a la cual se le tiene miedo, pero es importante entender esto, es importante entender que la unión hace la fuerza, que realmente es así. Entonces, es importante organizarse, ¿sí? Es importante. Nadie se salva solo, digo, eso es real. Y yo como radio no puedo progresar a costa de pisarle la cabeza a otro. Eso también es real. Ni como radio ni como persona. Yo, digamos, no puedo pensar en progresar a costa de pisarle la cabeza a otra persona. Y en la radio, lo que hablábamos, ¿no? La importancia de esta camaradería y este equipo, queda más en manifiesto esto, ¿sí? Entonces los egos tienen que quedar a un lado. Esto me parece importante destacarlo. También me parece importante destacar que Cadero lleva unos años, ya es el 4º año, que en Cadero hay una nueva generación de radialistas, ¿sí? Que tienen una voz propia, que tienen contenidos propios. Yo soy contenidista, entonces siempre voy a defender la importancia de generar contenidos. Porque muchas veces parece que la solución a la oferta es acumular plataformas, plataforma de acá y plataforma de acá y plataforma de acá, y tenemos un montón de plataformas, y en realidad no, es el contenido, no se trata de acumular plataformas, sino de acumular y de curar contenido en buena calidad sonora, contenidos que sean diferentes, que sean distintivos para esas plataformas, ¿sí? Entonces, digamos, no se trata de programar una plataforma y ya está, y logramos hacer las cosas, no. Hay que pensar en contenidos, hay que pensar en equipos, y hay que pensar en generar producciones. Así que bueno, y en el medio entender estas hibridaciones, ¿no? También un poco. Por ejemplo, un programa como el de Armin, ¿no? Un programa que se piensa como podcast, pero que es un programa en todo caso lo que hacemos es distribuirlo como podcast, porque lo dejamos alojado para esto, digamos. Entender estas hibridaciones también en estos nuevos tiempos es importante. Bueno, muy bien, excelente, llegamos 19:30 reloj, así que entregamos a la producción en tiempo y forma. Bueno, como siempre decimos en la cámara, primero abrazamos a todos los asociados y asociadas que son los que realmente le ponen el cuerpo al trabajo para que los proyectos salgan adelante y nos ayudamos entre todos. Y también decirles que Sin Frituras ni Fronteras no es solamente un eslogan, es la forma que nosotros visualizamos la radio, que no es solo del futuro, es la radio del presente, con mucho por desarrollarse, con mucho por aprender y compartir. Seamos creativas y creativos radiofónicos para que justamente en este nuevo centenario podamos revivir y recrear la radio que queremos escuchar, que en definitiva creo que todos nos iniciamos en nuestra propia emisora porque queremos escuchar esas cosas que nos hacen felices. Bueno, muchísimas gracias, somos La Voz Digital, esto es Cadero, www.cadero.com.ar, pueden entrar ahí, sacar más información. Quiero darle un abrazo muy, muy grande a todo el equipo de producción que hizo posible este conversatorio, a Gaby, a Claudio, bueno, a Alejandro, obviamente, a todo el equipo de Radio Nacional que trabajan impecable y que nos dejan hacer estas cosas que nos encantan, que son ni más ni menos que hablar de radio. Así que muchas gracias por este momento, que se repita, y estamos siempre dispuestos y abiertos para colaborar y cooperar en lo que se necesite para que la radio argentina brille en lo más alto de nuestro cielo. Un abrazo, gracias a todos por estar ahí